Bienvenidos a todos a este ciclo de webinars Transformando Cuerpo, Mente y Emociones. Decidimos con Cata hacer este ciclo de webinars potentes y al grano que les permitan generar mayor conciencia en el día a día para poder mejorar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Yo soy Fran Polloni, soy psicóloga y soy profesora de Iyengar Yoga. Yo soy Kata Camus, soy profesora de Iyengar Yoga, también soy máster en neurociencia y educación emocional. Y los queremos invitar a sumergirse en un viaje hacia mayor tranquilidad y equilibrio. También los invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, a que puedan compartirlos con todas las personas que crean que les pueda ser útil esta valiosa información y también a activar las campanitas para que cuando aparezcan nuevos webinars se puedan enterar. El webinar anterior, que ya está grabado y que pueden ver, se trató de conexión y maternidad, ¿no? Crecimiento en la maternidad. Y vimos qué es lo que es la carga mental, el contexto de la maternidad y la paternidad hoy día y sobre todo estrategias concretas para poder ver cómo sobrellevar la sobrecarga mental. Hoy día, en nuestro último webinar de este ciclo de 4 webinars, vamos a ver la conexión cuerpo y cerebro. Cómo la interacción cuerpo y cerebro determina nuestra percepción y también, por lo tanto, cómo pensamos. Y vamos a ver también cómo las emociones se expresan a través del cuerpo y cómo nos influyen en nuestra salud mental y en nuestra salud física. Así es, este es nuestro último webinar y como decía la Fran, nos vamos a enfocar a hablar un poquitito sobre la conexión entre el cuerpo y el cerebro. Quiero partir haciendo como un contexto general. La forma en la que nosotros pensamos, sentimos y percibimos la realidad tiene que ver con la interacción dinámica entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Así de importante es, así de conectados estamos. A veces tenemos esta sensación como de separar el cuerpo, el cerebro y nuestro estado mental, pero nos vamos a empezar a dar cuenta que hay mucha conexión, hay mucha relación y que una cosa va afectando e interactuando con la otra. Entonces quería partir por hacerles un ejemplo súper concreto y gráfico o simple de cómo es la conexión del cuerpo con el cerebro. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, tenemos siempre esta sensación de que estamos moviendo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y que nos estamos conectando con nuestro cuerpo. De hecho, cuando yo te digo a ti, Fran, por ejemplo, ya, si tú vas al doctor y te dice, vaya a hacer ejercicio físico para su salud, ¿qué es lo que tú primero piensas que te está como sugiriendo? O que tú crees que la mayoría de la gente piensa cuando te dicen vaya a hacer ejercicio físico. Que vaya al ¿Para qué? gimnasio. Por ejemplo, o haga O que salga a yoga, correr. o haga deporte en general. Claro, que me mueva. Que te mueva, ¿no es cierto? Y en el fondo uno tiene esa asociación a un aspecto totalmente corporal. Físico. Ah, ok, físico, porque claro, en el fondo necesito mejorar mi salud física. Y eso es real. O sea, el ejercicio físico lo que hace es impactar en un montón de nuestros sistemas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético. Entonces, no estamos equivocados cuando pensamos o relacionamos así. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos ejercicio físico, cuando nosotros movemos nuestro cuerpo, también nosotros vamos impactando en nuestro bienestar mental y en nuestra salud cerebral. Así, literalmente, nuestra salud cerebral. Y uno dice, ¿qué puede tener que ver hacer ejercicio con tener una buena salud, no solo física, sino que cerebral? Ni siquiera sentirme bien, pensar, tener buenos pensamientos o pensamientos constructivos, sino que cerebral. Bueno, el año 2019, en España, en el Instituto Cajal, se hizo un estudio en donde se descubrió que el ejercicio físico podía producir neurogénesis. Ya, ¿qué es lo que es la neurogénesis? La neurogénesis es la producción de nuevas neuronas en el cerebro. Y entonces con eso también se comenzó a concluir que no solo se podían producir nuevas neuronas en el cerebro, sino que además disminuía la inflamación, mejoraba el sistema vascular cerebral, producía mayor plasticidad cerebral y ayudaba también a todos los procesos cognitivos. Entonces uno dice, ok, hay una gran conexión entre mover mi cuerpo, entre la salud física y la salud mental. Ahí uno puede tener un ejemplo súper concreto cómo cuerpo y cerebro se conectan, interactúan y cómo en el fondo se relacionan, porque finalmente no es solo
una ida como cuerpo afecta al cerebro, sino que también es un ida y vuelta, ¿ya? Y ahora vamos a ir como contando y explicando un poquito eso. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, conectarnos o entender nuestra realidad, lo que nosotros hacemos es activar nuestros sentidos, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de nuestros sentidos, que es la manera que tenemos de conectarnos con el mundo, siempre pensamos, así como teníamos ese prejuicio de pensar que el ejercicio físico tenía que ver solo con un aspecto corporal, siempre pensamos que nuestros sentidos tienen que ver con los sentidos exteroceptivos, que son los que están relacionados con toda la información que yo recibo desde el exterior, que son los que habitualmente conocemos, que son los 5 sentidos. ¿Cierto? El gusto, el olfato, la vista, el tacto y la audición. ¿Ya? Y entonces a través de esos sentidos decimos que yo puedo conocer la realidad, porque es una manera de recibir información desde el exterior, para luego enviar esa información hacia el cerebro. O sea, esa información que de alguna manera la percibe mi cuerpo, ojos, boca, oídos, ¿se entiende? Se recibe esa información y se lleva hacia el cerebro enviando esa información. Pero se ha descubierto también a través de la ciencia que hay 2 sentidos más, que son el sentido de la interocepción y el sentido de la propiocepción. La interocepción es el sentido, es el sentido que tiene que ver con la interacción también entre mi cuerpo y mi cerebro, pero que se da de manera interna y se da de manera inconsciente. ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa comunicación interna? Porque cuando yo apelo a que tengo una comunicación exteroceptiva, uno la nota. O sea, a veces uno está despistado y no lo nota. Pero si uno está atento, uno sabe que ve algo, uno sabe que oyó algo, uno si toca a alguien, entiende que está tocando a alguien o está tocando algo, ¿se entiende? Es una información de alguna manera concreta. Pero hay una información que se produce en el interior de nuestro organismo, que tiene que ver con nuestros órganos internos, que también le envían mensajes a nuestro cerebro, que son todas las vísceras. Y esa comunicación es inconsciente. Gracias a Dios, porque si no estaríamos pensando, ¿qué le dice mi intestino a mi cerebro? ¿Qué le dice mi hígado? Pero esa comunicación es tal y de alguna manera tan inconsciente que no la percibimos, que muchas veces, por ejemplo, podemos ver que hay un órgano que puede estar afectado porque, por ejemplo, se inflamó por alguna razón, no está trabajando bien. Esa información le llega a mi cerebro y mi cuerpo genera espacio para darle espacio a ese órgano. Pero eso es algo que nosotros no percibimos inicialmente, es totalmente inconsciente. Y por otra parte, hay otra manera en que mi cuerpo y mi cerebro se comunican, porque toda esta información que está recibiendo mi cuerpo a través de los sistemas exteroceptivos, del sistema interoceptivo, se está enviando al cerebro a través de mi sistema nervioso. Y tenemos entonces un último sentido que es de la propiocepción, que es la percepción de mi cuerpo en el espacio. Y es esa propiocepción la que me permite moverme, por ejemplo, sin chocarme. Hay una relación de mi cuerpo y del uso de mi cuerpo en el espacio, que eso no solo tiene que ver con una habilidad, que sí, pero también tiene que ver con una percepción. Yo percibo el espacio a través de mi cuerpo, ¿se entiende? Entonces, es esa espacialidad de mi cuerpo y todos estos sentidos que hablamos, estos 7 sentidos, entonces envían toda esta información a mi cerebro. Ahí podemos conectar que hay otra manera de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Hay una zona del cerebro en donde se ubican las partes de mi cuerpo, ¿ya? Que es esta zona que está aquí, que es la corteza somatosensorial. Se dice que es como un cintillo, la Nazaret castellano le llama una diadema, porque los españoles le dicen a los cintillos diadema, como una coronita, pero aquí literalmente en esta zona, cada parte de mi cuerpo tiene una representación en el cerebro, ¿ya? Y lo que se fue descubriendo inicialmente, los científicos pensaban que, obvio, que la parte más representada en el cerebro, la parte de mi cuerpo más representada en el cerebro, iba a ser la parte más grande, la espalda, los brazos, las piernas, pero no, se fue descubriendo que los recursos neuronales entregados a algunas partes del cuerpo no eran necesariamente las más grandes. Y entonces se empezó a ver que había mucho más recursos neuronales a la cara, a los ojos, a la boca, a las manos,
a los pies, por ejemplo, a la lengua, que son, si uno lo piensa, sectores mucho más chiquititos quizás, mucho más acotados, ¿no es cierto? Y entonces, estas zonas que tienen más recursos neuronales, si uno los mirara, de hecho ¿sí lo he visto? El homúnculo de Paintsville se llama. Es como un muñeco de plasticina en donde le dan la forma que tiene la interpretación de mi cuerpo en el cerebro. Y entonces es como de cabecita chica, de labios gruesos, ojos grandes, manos gigantes, pies enormes. Entonces uno se puede hacer una idea entonces de cómo mi cerebro le va dando más recursos neuronales a una zona más que a otra, ¿ya? Y entonces ahí uno puede también empezar a relacionar como, por ejemplo, los gestos de mi cara son importantes. Si mi cerebro le está dando muchos recursos neuronales a mis ojos, por ejemplo, a esta zona, no es lo mismo que yo esté con un entrecejo relajado a que esté con el ceño fruncido, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo tenga la boca apretada, sobre todo que los labios tienen un gran recurso neuronal, a que yo esté sonriendo. Y ahí volvemos a hablar de esta conexión de ida y vuelta entre el cuerpo y el cerebro. Cómo de alguna manera el cuerpo va afectando al cerebro y de alguna manera esa relación tiene que ver también con, como decíamos antes, esta dinámica, la manera de pensar y de sentir. Entonces, en el año 88, por ejemplo, se hizo un estudio en donde le hicieron un estudio del lápiz. ¿Tú tenías un lápiz por ahí, Fran? ¿O no? Sí. Yo tengo un lápiz aquí, mira. El estudio del lápiz, ¿lo conocías? ¿Lo habías visto? Algo lo recuerdo. Ya, le ponían un lápiz a las personas aquí, así. Lo que implicaba que estaban obligados a sonreír, estaban obligados a sonreír. Y se dieron cuenta que eso tenía un impacto también en la manera de pensar de las personas. Entonces uno dice, no da lo mismo estar con una cara enojada, no da lo mismo no sonreír, como de alguna manera la actitud, el gesto que yo tome, de alguna forma también va a inferir o relacionarse en la manera en la que yo me sienta, lo que lea mi cerebro, ¿se entiende? Y de hecho se hizo después también otro estudio en donde analizaron dos posturas corporales en hombres, ¿ya? Y una postura era la postura abierta, que en el fondo se ponía un hombre así como con los brazos extendidos, como con una actitud más de persona segura, pero tenía que ver más que con la actitud, era con una eh, posición física, corporal, ¿ya? Abierta, era una posición abierta. Y luego midieron a estas mismas personas en una postura cerrada, en donde estaba sentado, sus hombros estaban encogidos, un torso más curvo, una mirada más baja. Bueno, y después de hacer estos estudios, descubrieron que la postura abierta generaba mayor nivel de testosterona, que quiere decir que está atractivo sexual, producía un atractivo sexual. Y luego se dieron cuenta que además disminuía los niveles de cortisol, o sea, que bajaba los niveles de estrés de las personas. Y a la inversa, el estudio donde se veía a la persona con la postura cerrada, entonces descubrieron que aumentaba el nivel de cortisol, o sea, que producía más estrés, y que disminuía el nivel de testosterona, o sea que sexualmente era mucho menos atractivo. Y además está Entonces, estresado. y además estresado, poco atractivo estresado. Entonces, me dice, bueno, el cuerpo realmente tiene mucho que ver en mi predisposición mental, en cómo yo me sienta, porque es lo que mi cerebro también va a leer. Entonces, ahí también me gusta hacer un punto, porque creo que es súper importante que si, yo siento que si nada malo ha pasado, y yo me fijo en estos puntos, decir, ok, si yo ando con los hombros atrás, el pecho abierto, mi actitud va a cambiar, mi cara está relajada, sonrío, estoy sonriendo, mi actitud va a ser diferente. Sin embargo, también, por eso digo que hago un punto, es súper importante, porque también me gusta detenerme un poco aquí, porque también a veces hay como un positivismo medio tóxico, como te sientes mal, abre el pecho, sí, obvio, el cuerpo va a ayudar mucho, pero también el cerebro necesita congruencia. El cerebro no le gusta la incongruencia. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que de repente te topas con alguien
que no has visto hace tiempo, alguna amiga del mismo, y le dice como, ¿cómo has estado? Dice, bien, pero tú le lees en su cuerpo y en su cara que esa persona no está bien. De alguna manera tú notas que esa persona está descompuesta. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que si está todo bien, tener esta postura corporal, esta actitud me va a ayudar, ¿se entiende? Si no, si estoy siempre con el ceño fruncido, con la boca apretada, si no sonrío, obviamente mi actitud, mi disposición va a ser diferente. Sin embargo, el cerebro necesita congruencia. Si estoy bien, estoy bien. Pero también si estoy mal, estoy mal. ¿Se entiende? En el fondo, para ir buscando también este equilibrio, porque también pasa mucho que es súper difícil encontrar este punto en donde, ok, hay que ser positivo, hay que ayudarme, tener una buena actitud, pero a veces también la congruencia que decíamos. Bueno, si estoy mal, también tengo que estar mal. Y mi cara, mi cuerpo y mi energía completa en el fondo está en eso, digamos, como presente en eso que está pasando. Hay una acotación que me parece muy interesante porque en el fondo también a través de la conciencia podemos ir eh, eligiendo un poquito más la actitud con la que queremos reaccionar, ¿no? Que eso no implica Uh -huh. invalidar la emoción. Por ejemplo, si es que vamos a presentar frente a una audiencia grande, estamos nerviosas, ¿cierto? Un poquito ansiosas y notamos eso corporalmente. Claro, si es Uh que -huh. yo me dejo llevar por ese temor, ¿cierto? Y entonces mis hombros empiezan a bajarse, me desempodero. O sea, también cómo puedo elegir decir, ok, me noto nerviosa, lo primero es notarlo, esa conciencia, y luego, bueno, ¿cómo puedo ayudarme a través del cuerpo a lo mejor para sostener una energía que me permita disponerme frente a este desafío? ¿Sí? Eh, Sí, totalmente. Bueno, de hecho, también se ha estudiado mucho cómo hay políticos que tienen ciertas posturas corporales de poder. Y dentro de esos estudios se estudió harto las posturas que tomaba Angela Merkel, que era como una mujer súper fuerte, esta alemana, ¿no es cierto? La forma en la que ponía sus manos, sus brazos. Entonces, finalmente, ahí uno puede sentir que hay una cierta conexión y que uno puede utilizar esa conexión. Y es finalmente lo que dices tú, como de alguna manera esa disposición mental puede mejorar también en la manera en que yo me predisponga corporalmente. Porque decíamos, este viaje de ida y vuelta, una cosa va a afectar a la otra. En relación a ese estudio me acordé después de la sonrisa, me gusta porque en una parte hay una frase que dice que comprende un poco lo de este estudio, no tiene que ver con este estudio, pero es una frase que me recuerda a este estudio, que dice, yo estoy alegre porque, no, yo sonrío porque estoy alegre, yo sonrío porque estoy alegre. Obvio, cuando estamos alegres sonreímos, pero también yo estoy alegre porque sonrío. ¿Se entiende? Una cosa va, de alguna manera, afectando a la otra. Si tengo la predisposición de estar siempre enojado o tengo esa habitualidad, no predisposición, pero no me doy cuenta y habitualmente estoy siempre enojado, es muy difícil si mi cara, mi gesto, mi cuerpo habla de eso, que mi cerebro entienda una cosa diferente. Por eso es muy importante también la manera en que nos ponemos corporalmente, porque eso va a ayudar a sentirnos mejor. Va a tener una conexión en el impacto de mi cerebro y en la manera en la que yo piense y perciba la realidad. Decíamos al comienzo, hay una interacción dinámica entre cerebro y cuerpo que me permite percibir la realidad y no solo percibirla, sino que cómo la leo, cómo la interpreto y cómo siento. Entonces, está relacionado y es importante. ¿Te iba a decir algo? Que sí te Es un que quería suspiro. citar, creo que puede ser el momento perfecto para citar a nuestro querido Vika de Iyengar en su libro Luz sobre la vida. Es que viene Dale, al sí. callo porque, bueno, las dos somos profesoras de Iyengar Yoga, es un poco el método que más hemos aprendido y que también a ambas nos ha ayudado en esta autopercepción corporal que no es solo corporal, ¿no? Uh Es -huh. mental, emocional. Entonces, dice él, cito, todos sabemos que la mente afecta al cuerpo. Por ejemplo, estás deprimido, entonces estás alicaído, ¿no? Tu físico, estás cabizbajo. ¿Por qué no, dice el yoga, intentarlo al contrario, acceder a la mente desde el cuerpo?
Levanta la barbilla, el mentón. Echa los hombros hacia atrás. Pon los pies bien derechos. Son frases que expresan este enfoque. El cultivo de uno mismo a través de las asanas, posturas físicas de yoga, es la puerta de acceso que nos conduce a las estancias interiores que debemos explorar. En otras palabras, intentamos utilizar asanas para esculpir la mente. Sí, totalmente. Y es así, en el fondo, si somos capaces de percibir que a través del cuerpo yo puedo afectar, o no sé si afectar, observar también mi mente, mi estado mental, ese finalmente es el objetivo de quienes practicamos yoga. Pero quizás también eso se puede replicar en lo cotidiano, en lo común, o sea, la forma en la que me paro, obvio que va a interferir en mi mente, o por lo menos obsérvalo, percíbelo, percibe si andar siempre con esa cara de enojado te hace sentir bien o te ayuda a estar positivo, por ejemplo. Y finalmente yo creo que es eso, el cuerpo nos permite observar, ya decía también antes, como que tendemos a separar, pero ¿cómo se interconectan? Entonces, evidentemente el cuerpo va a interferir en la mente y me permite observar la mente. Es como si, de alguna manera, yo siento como si el cuerpo fuera una cara, una parte de la mente de diferentes formas, ¿se entiende? Pero puedo tocar la mente a través de mi cuerpo. Entonces, si entiendo eso también, eh, puedo sentir que es un complemento y que soy finalmente como un todo, sin separarlo. Voy a contar una experiencia personal cortita, porque me acordé, yo fui a la Dale. clase de la Cata el jueves pasado, em, y una de las cosas que me quedó a mí, porque cada uno va integrando también de la clase completa, es un cierre de cadera, ya que no me voy a detallar ahora lo que implica, pero me he visto toda la semana como en una postura de pie en la que abro la cadera más de lo que, como que noto una diferencia cuando logro hacer esa contención, que es sutil, que es física, pero que me predispone de una forma diferente en mi estar de pie. Ujú. Es como, porque me parece muy interesante de nuevo la propuesta que las dos tenemos, ¿no? Que es, está bien el mat, ¿cierto? La conciencia que uno tiene en la práctica de yoga, pero cómo llevamos esto a lo cotidiano, Exacto. cómo uno transmite esto. No solo que, uy, me siento mejor, sino que como esta real conciencia para estar mejor, mayor bienestar, por supuesto, pero también cuando en los desafíos cotidianos, ¿no? Cuando digo, bueno, voy a elegir sonreír, ahí está esa conciencia. ¿Estás ahí, Cata? Parece que nos perdimos por un momento. ¿Perdona, Fran? ¿Dijiste algo? Ahora sí. En un momento me congelé yo, parece. Sí, parece que te Ah, congelaste. sí, ahí No, pero ahora te recuperamos la conexión. Ya, súper. ves. No, no, yo creo que una Eso. manera de sacar la práctica de yoga del mat o incluso lo que uno puede hacer en un ejercicio físico, no sé, en un gimnasio, es finalmente también ponerlo en acción en lo cotidiano, lo que comenta la Fran y que para mí me parece súper importante. Y creo que para hacerlo en lo cotidiano suena redundante, pero hay que hacerlo. Porque a veces uno lo entiende aquí, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo entiendo entonces que mi cuerpo puede afectar mi cerebro, mi forma de pensar, mi mente, mi forma de sentir? Entonces, haciendo cambios. Y estos son cambios concretos, significativos, pequeños, simples, que me permiten observar y que de alguna manera me ayudan a llevarlo a lo cotidiano. ¿Cómo está mi cara? Estoy siempre enojada, estoy sonriendo. ¿Y qué pasa si sonrío eh, así, como por una disposición? Voy a sonreírle a todas las personas a las que veo hoy día. Te aseguro que la dinámica con esas personas va a cambiar. Y la dinámica con uno quizás también. Entonces creo que son hechos concretos que uno puede llevar a lo cotidiano. Bueno, y hablando un poquitito de cómo el cuerpo se va relacionando con el cerebro, también hay una gran relación que tiene también que ver con el cerebro, pero con las emociones, el cuerpo y las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones habitan en un lugar del cerebro, ¿no es cierto? Principalmente en un lugar que es, ¿cómo se llama? La, se me olvidó que tiene el tamaño de una almendra, que de hecho se le llama así porque es igual La a una amígdala. almendra.
La amígdala, gracias, Fran, la amígdala. Entonces, la parte más importante de las emociones, relacionada con las emociones en el cerebro, es la amígdala, ¿ya? Y el cuerpo se relaciona con las emociones de manera muy trascendental. ¿Por qué? Porque las emociones se expresan fisiológicamente, se expresan a través de nuestro cuerpo. Cada vez que yo siento una emoción, esa emoción es expresada de manera inconsciente, o sea, no soy consciente, pero hay un efecto corporal en mí que si yo tuviese la suficiente conciencia corporal, quizás podría percibir esa emoción que se está gestando inconscientemente de manera incipiente en mi cuerpo. Y entonces esa habilidad que puedo ir desarrollando a través de la conciencia corporal me permite entonces poder tomar conciencia de mis emociones para luego, decíamos que todo ese proceso es inconsciente inicialmente, para luego de tomar conciencia sobre esa emoción, poder trabajar a través de un aspecto consciente, a través de la corteza prefrontal y poder hacerla consciente y poder gestionar esa emoción. Y es esa relación que existe entre el cuerpo y las emociones que hace que entonces tengamos esa posibilidad de anticiparnos a esa emoción a través de esa percepción de nuestro cuerpo. Y por eso que el neurocientífico Antonio Damasio dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha enterado, porque cuando no somos conscientes, a veces tenemos una emoción, sentimos una emoción que se está gestando en nuestro cuerpo, que si fuéramos lo suficientemente sensibles podríamos observar qué siento, qué me está pasando, no sé. Voy a poner un ejemplo concreto. Resulta que voy a comprar algo y discuto con la persona a la que le estoy comprando. A lo mejor no soy consciente de lo que me está pasando, pero en el momento que me hace un comentario que a mí me afecta y se genera una emoción, no soy consciente a lo mejor todavía de qué emoción es, pero están pasando un montón de cosas en mi cuerpo que podría de alguna manera percibirlas y sentirlas, previo a hacerlas conscientes, para luego hacerlas conscientes y poder gestionarlas. Interesante, es un mundo. Yo creo que es tan importante poder hacer este ejercicio de mayor conciencia corporal. Vamos a ver ya estrategias en lo breve. Eso. ¿Vamos ahora con la estrategia? Sí, vamos, démosle Ah, con las estrategias, con herramientas para fortalecer la conexión cuerpo y mente. súper. Bueno, hemos dicho que toda conexión con el cuerpo, toda actividad que nos conecte con el cuerpo es fundamental y es como la puerta de entrada para poder conocer más qué es lo que nos genera, ¿cierto? Una emoción. Tengo que tener esa percepción corporal. Ahora, si bien uno puede decir cualquier cosa que implique conexión con tu cuerpo ayuda, yo igual quería hacer la distinción entre un movimiento más inconsciente. Yo recuerdo que iba al gimnasio a hacer spinning como una loca en la universidad, ¿ya? Y cuando entré a practicar yoga, que me decían mueve el dedo no sé cómo, la mano no sé cuánto, yo decía, ¿qué es esto? Y como que se me hacía muy evidente mi falta de conexión con el cuerpo, a pesar de que hacía spinning 3 veces a la semana, ¿ya? Uh -huh. Entonces creo que la percepción del cuerpo no solo tiene que ver con moverse, creo. El Uh otro -huh. día también hablaba con una profesora de Pilates que me decía, se nota las personas que llegan, sobre todo hombres en general, pero también mujeres, que llegan de hacer prácticas muy repetitivas sin una conciencia de lo que están haciendo, de una conciencia del proceso del movimiento, porque el cuerpo no responde y tampoco saben cómo conectar para mandarle el mensaje a su cuerpo de mover el pie de cierta forma, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena reflexión para cada uno, de decir, yo puedo moverme, pero ¿cuán consciente estoy de mi cuerpo al moverme? ¿Y qué disciplinas propician más eso que otras? Uh -huh. Entonces, desde ahí uno dice sí, ejercicio físico, y siempre va a ser mejor moverse, aunque sea de forma inconsciente, Uh siempre va a ser -huh. mejor moverse a estar muy, muy sedentario. Sin embargo, las disciplinas como el yoga, ¿cierto? De alguna manera el pilates, o también el mindfulness, que tiene que ver con una percepción presente, ¿no? Como de lo que hablaba la Cata, de cuando mis sentidos están siendo impactados por lo que veo afuera, bueno, ¿cuánta conciencia le puedo dar eso a lo que escucho?
¿no? Ahí hay una percepción también corporal que nos ayuda a ir desarrollando una autopercepción. Yo creo que no vamos a detallar la cantidad de disciplinas que hay, pero sí me pareció importante dentro de las estrategias para llevar a lo cotidiano esta conexión cuerpo-cerebro, de hacernos la pregunta, ¿no? Como, ¿cuánto estoy haciendo algo para trabajar en esta percepción, en esta autopercepción? Em, Desde ahí, desde esa conciencia, también vamos desarrollando una metacognición, es decir, una capacidad de mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? No solamente de ir, oh, tengo hambre, estímulo, instinto, es como, bueno, a ver, ¿qué voy a comer? ¿No? Como esta metacognición, mirarme. Noto, por ejemplo, que tengo tendencia a ir a comerme el chocolate y comerme la barra entera. ¿Qué puedo hacer? Como este diálogo, no solamente entre el actuar, entre el sentir y el actuar, sino que también que esté el pensar de por medio, que es de triángulo que hemos hablado, ¿cierto, Cata? Eh, Ujú. ¿Cuál es el nombre del triángulo? ¿Tiene un nombre? No, Ya. no necesariamente no. En el que cuando yo siento algo, que muchas veces este sentir tiende a ser inconsciente, pero Ujú. siento rabia porque el de al frente me pasó a llevar, te pongo un ejemplo, y un pasar al actuar muy impulsivo puede ser, oye, ¿qué te pasa? O un combo, el garrote en la prehistoria. Entonces, Claro. cuando es solo desde un sentir, que puede ser incluso inconsciente, a un actuar, yo me pierdo de algo que es propio del humano, del desarrollo del ser humano, ¿no? Que es Ujú. utilizar nuestra parte del cerebro más desarrollada, que tiene que ver con el pensar consciente, para poder mediar. Pero para eso yo tengo que sentir o tengo que saber qué es lo que estoy sintiendo, más o menos. Uno puede ir por capas profundizando en eso, pero más o menos este sentir, observarlo y decir, tengo mucha rabia, ¿no? Me siento pasada a llevar. Y desde ahí, desde ese pensar, desde ese procesar, ¿cómo puedo actuar de una manera autorregulada, asertiva, ¿no? Y yo creo que comentando un poco lo que estáis hablando, Fran, de estos tres puntos como del triángulo sin nombre, que primero esto de sentir, de hacernos, finalmente lo que hablaste un poco, la metacognición, que tiene que ver con observarnos a nosotros mismos, estudiarnos a nosotros mismos, en el fondo desarrollar esa conciencia que es súper importante que hablabas tú, que hace tan distinto cuando somos capaces de ser conscientes de lo que hacemos, que es muy distinto cuando somos inconscientes, no es lo mismo. No hemos detallado tanto eso, vamos a tener que hacer otro webinar. Feliz. Pero sobre la importancia de estar, de la conciencia plena, de estar presente en lo que hacemos. Hay muchos estudios que hablan sobre eso también, y es súper importante la cantidad de cosas que olvidamos porque no estamos presentes, porque no estamos conscientes en lo que hacemos. Entonces, ponerle conciencia plena a lo que hacemos también es súper importante para percibir, sentir, observarnos, estudiarnos, para luego de ahí poder en el fondo, de alguna manera, pensar y finalmente actuar. Y me parece que los tres puntos son súper importantes también para lograr objetivos, para lograr cosas. Creo que si me quedo solo en el sentir, está cojo. Creo que si me quedo en el pensar y no percibo quién soy, las sensaciones que tengo, qué es lo que puedo percibir en mí, está cojo. Y lo mismo, ¿para qué decir la gente que actúa sin sentir y sin pensar? Que es peor, está doblemente cojo. Entonces, cómo de alguna manera las tres se van de alguna forma complementando y que, como dice la Fran, puede ser este triángulo una herramienta súper como utilizable también en lo cotidiano. Porque a mí, por ejemplo, personalmente, ¿dónde me pasa que quedo coja? Yo siento que practico mucho yoga, me observo mi mente a través de mi cuerpo, trato de hacer esa observación, trato de generar ese autoestudio, ¿no es cierto? Ya, después entonces paso al pensar, esto es importante, yo qué quiero para mí, entiendo todos estos conceptos, vamos para allá, sí, súper claro. Pero a veces
no lo llevo a la cotidianidad, no actúo. ¿Se entiende? Como que ahí, para mí, por lo menos está mi pata coja. Porque creo que está hasta el sí, lo entiendo, lo comprendo, esto es muy importante, o esto lo quiero cambiar, o voy para allá, pero resulta que en el momento de lo cotidiano me cuesta generar realmente esas acciones. Entonces, finalmente, creo que las tres cosas son súper importantes y las tres cosas pueden ser como de gran ayuda para avanzar, creo yo, como ir haciendo un objetivo también. Total, total. Bueno, estamos cerrando el webinar de hoy. Em, Partimos viendo cómo el cuerpo y el cerebro están súper relacionados. Lo vimos con estudios concretos, además, que me encanta eso. Esta integración entre la disciplina del yoga, que es tan ancestral, y los estudios que hoy día están avalando, diciendo, mira, acá hay algo importante que mirar, que desarrollar, que cultivar. También vimos cómo el cuerpo y las emociones se relacionan y cómo podemos hacer un cambio en las emociones a través del cuerpo como puerta de entrada. Vimos algunas estrategias también cotidianas y esta yo creo que es la gran pregunta y reflexión de estos 4 webinars. ¿Cómo lo que aprendemos, lo que hacemos, impactan y puede ser trasladado a nuestro cotidiano para generar mayor bienestar y felicidad en nosotros y en quienes nos rodean también? Em, Me gustaría poder invitarlos también a quien quiera o sienta la inquietud de poder mirarse un poco más a través de un proceso terapéutico. Yo feliz de acompañarlo, de acompañarla, es a lo que me dedico. También doy clases de yoga, pero en Paine, así que difícil creo que alguien pueda llegar, a lo mejor alguien. Pero principalmente yo creo que este proceso como de mirarse a sí mismo, integrando herramientas de la psicología y también herramientas del yoga. Sí, pues así que todos estos webinars de alguna manera han sido también una invitación para aprender un poco más, para compartir en conjunto, porque finalmente creo que parte importante es saber, conocer, pero también empatizar o hacer comunidad con gente que puede estar, finalmente a todos nos pasa un poco lo mismo, de alguna u otra manera y todos estamos en un proceso. Unas en un proceso quizás han dado un paso más largo, unos un paso más corto, pero ahí vamos caminando y hacer comunidad también me parece súper importante. Y bueno, y contarles también que personalmente ya es algo que me tiene como atrapada esto de ir conectando el yoga con la neurociencia, creo que le da un respaldo tan bonito, llegando como a mostrar un poco todos los estudios que respaldan la importancia de disciplinas. Yo voy a pelear por el yoga porque es lo que yo practico, pero no es la única disciplina, ¿ya? No me quiero cerrar, ni cegar, ni ponerme fanática, pero finalmente cómo varias disciplinas los pueden ayudar de alguna manera a tener una mejor calidad de vida y eso es lo que finalmente me apasiona por ahora. Así que también dejarles invitado, también soy profe de yoga, tengo mi centro de yoga para clases y también estoy creando, este fin de año voy a terminar haciendo unos cursos de neurociencia y yoga. Así que bueno, si están interesados, ahí pueden seguir investigando, profundizando más sobre estos temas que son tan relevantes, tan importantes y tan cotidianos también y que nos pueden servir para el diario vivir. Así que los dejamos a todos invitados Sí, y y no sé quisiera si querían decir algo más. recalcar que los cursos de la Cata están buenísimos. Creo que esta integración, o sea, a mí me interesa como profesora de yoga y psicóloga tener más acceso a esta integración. Me parece maravillosa. Y además la Cata no solamente tiene su sala de yoga, también da clases virtuales. Así que si es que alguien no es de la zona, igual pudiera probar clases con la Cata si es que quiere. Exacto, gracias Fran, por la publicidad. Muchas Y gracias. recuerden inscribirse a nuestros canales, activar las campanitas, compartir para todas las personas que sean afines a estos temas, que estén interesados por su desarrollo, por su bienestar. Em, y eso, muchas gracias por estar, por las grabaciones que van a ver, quienes van a verlo grabado. Y aquí estamos para seguir expandiendo este conocimiento y también integrándolo en nosotras mismas. Nos vemos, chao. Chao, chao.